Cierra los ojos por un segundo e imagina que nunca, en toda tu vida, has visto tu propio rostro. No sabes de qué color son tus ojos, ni la forma de tu nariz, ni cómo luce tu sonrisa. Durante miles de años la humanidad vivió en esa ceguera de identidad. Para nuestros ancestros, la imagen de sí mismo era un misterio, un fantasma que solo aparecía en charcos de agua turbia o en reflejos deformados de una piedra oscura. ¿Quién eres si no puedes verte? La falta de espejos no era solo un problema de vanidad, era un vacío existencial. En la antigua Grecia, el mito de Narciso nos advirtió: mirar nuestra propia imagen podía ser una condena a muerte. Narciso no solo se enamoró de sí mismo, se enamoró de lo imposible, de una imagen que no podía tocar. Y es que el espejo, antes de ser un objeto cotidiano, fue considerado una puerta prohibida, un portal entre el mundo de los vivos y el reino de los espíritus. Hoy nos miramos decenas de veces al día sin pensar en ello. Nos juzgamos, nos retocamos, nos ignoramos, pero vamos a viajar al pasado para entender cómo este simple objeto cambió para siempre nuestra psicología, nuestra historia y la forma en la que entendemos el yo. Bienvenidos a la biografía del objeto que nos enseñó a mentirnos y a encontrarnos. Esta es la historia del espejo. Hace 8000 años, en lo que hoy es Turquía, alguien tuvo una idea revolucionaria. No buscó agua, buscó fuego sólido, la obsidiana. Al pulir esta piedra volcánica negra hasta que brillara como el azabache, la humanidad creó su primer espejo artificial. Pero imaginen la sensación, no era una imagen clara. Era un reflejo oscuro profundo, casi como mirar a través de una sombra. Para las culturas antiguas, verse en la obsidiana no era un acto de vanidad, era un ritual para hablar con el otro mundo. Con el paso de los siglos, dejamos la piedra y pasamos al metal. En el antiguo Egipto, los espejos eran discos de cobre o bronce pulido. Tenían una forma circular que representaba al dios Sol. Para un egipcio, mirarse en el metal era cargarse de energía divina antes de enfrentar el día. Sin embargo, había un problema. El metal se oxida. Con el tiempo, tu rostro se volvía verde o marrón. Tu identidad dependía de cuánto tiempo dedicaras a pulir tu espejo. En China, se decía que estos espejos mágicos no solo reflejaban tu cara, sino también tu carácter. Pero el mundo estaba a punto de cambiar, porque en las costas del Mediterráneo, alguien descubrió que el secreto para la claridad perfecta no estaba en la tierra, ni en el metal, sino en la arena y el fuego. Durante siglos, el espejo fue un privilegio de pocos, pero con la llegada de la revolución industrial, el cristal azogado inundó las calles. De pronto, por primera vez en la historia, el ciudadano común podía verse a sí mismo todos los días, y eso lo cambió todo. Imaginen el impacto psicológico. Pasamos de ser seres que sentían su cuerpo a seres que observaban su imagen. Nace el concepto moderno de la identidad individual. Empezamos a peinarnos de forma distinta, a cuidar nuestra postura, a ensayar sonrisas. El yo se volvió visual. Pero este regalo tuvo un precio oculto: la autocrítica. El espejo no solo nos mostró nuestra belleza, también nos gritó nuestras imperfecciones.
Las arrugas, las asimetrías, el paso del tiempo, el espejo se convirtió en nuestro juez más implacable y a veces en nuestro mejor mentiroso. En el siglo de las luces, los salones de Versalles se llenaron de espejos para demostrar poder. Hoy los tenemos en cada rincón, pero ¿somos más conscientes de quiénes somos o simplemente estamos más obsesionados con cómo lucimos? La respuesta no está en el cristal, sino en cómo lo miramos. ¿Alguna vez has sentido que alguien te mira desde el otro lado del cristal? No eres el único. Desde que existen, los espejos han sido considerados portales. En la antigua Roma, se creía que el alma tardaba 7 años en regenerarse. Por eso, romper un espejo significaba condenar tu espíritu a una vida incompleta. Pero hay algo más profundo: el miedo a lo que no debería estar ahí. Los vampiros no tienen reflejo porque no tienen alma. Los espejos en los funerales se cubren para que el espíritu del difunto no quede atrapado en el laberinto del cristal. El espejo no solo muestra la realidad, la duplica, y eso nos aterra. La ciencia tiene una explicación para esto: el efecto Trossler. Si miras fijamente un espejo en la penumbra más de un minuto, tu cerebro se cansa y empieza a rellenar la información que faltaba con monstruos o rostros deformados. No es un fantasma, es tu propia mente jugando contigo. Entre el mito y la biología, el espejo sigue siendo el objeto más honesto y a la vez el más traicionero que poseemos, porque nos obliga a enfrentar la única cosa de la que podemos huir: nuestra propia mirada. Hoy, el espejo ya no está colgado en la pared, vive en nuestro bolsillo. La cámara frontal de tu smartphone es el espejo más avanzado de la historia, pero también el más peligroso, porque a diferencia del cristal de Venecia, este espejo puede mentirnos en tiempo real. Los filtros de Instagram o TikTok no solo retocan nuestra piel, retocan nuestra percepción. Estamos creando una generación que se siente extraña en su propio cuerpo cuando no tienen un algoritmo encima. El espejo digital nos ha dado la capacidad de ser perfectos, pero a costa de perder nuestra identidad. Vivimos en la era de la dismorfia del selfie. Nos miramos más que nunca, pero nos vemos menos que antes. El espejo digital es fragmentado. Nos muestra lo que queremos que el mundo vea, ocultando nuestras sombras, nuestras cicatrices y nuestra verdadera esencia. Irónicamente, mientras más píxeles tenemos para definir nuestro rostro, más borrosa se vuelve nuestra identidad. Hemos pasado de temerle a los espíritus en el espejo a temerle a nuestra propia imagen sin filtro. ¿En qué momento dejamos de buscar la verdad para buscar la aprobación? Hemos recorrido miles de años, desde la piedra volcánica hasta el píxel. Pero después de todo este viaje, queda una verdad incómoda. El espejo más importante no está colgado en tu pared, ni vive en tu teléfono. El espejo más real es el que encuentras en los ojos de los demás. Somos espejos vivientes. Reflejamos el amor que recibimos, pero también las heridas que no hemos sanado. Cuando juzgas a alguien, estás describiendo una parte de ti que no aceptas. Cuando admiras a alguien, estás reconociendo una luz que ya vive en tu interior. Tal vez la lección más grande que nos ha dado este objeto es que
para vernos de verdad, a veces tenemos que dejar de mirar el cristal y empezar a mirar el alma.